Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Para mí no existe. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Mi amor se fue con los años. Se acabó. Que no se acabó, que empezamos. Empezamos la tertulia de los miércoles, nosotras hablamos. Y bueno, una tertulia, una conversación aquí entre ella y yo. De momento no tenemos más participantes, pero bueno, es que ella vale por 1000. Ella vale por 1000. Rita Calero, muy buenos días. Muy buenos días. Por 1000 no sé yo, pero bueno. Sí. Por sí. mí misma sí, venga, va. Pues sí, venga, por ti y por todas las que sean tú misma, que somos muchas en una sola. Y bueno, y voy a decir el número de teléfono, recordarles por si ustedes quieren participar en algún momento, ya saben, estamos ella y yo, cualquier tema de los que planteemos, pues pueden participar, evidentemente, 922 66 21 69. Llaman y hablamos, nos escuchamos. Bueno, Rita, ¿qué tal todo? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, con un poquillo de catarro, pero yo no sé si eso es, como dicen en mi pueblo, andancio, porque a cualquiera que le digo, no estoy así con estos síntomas y tal, dice, ay, no, yo también, pues no sé quién también. O sea que puede ser que haya por ahí un poquillo de... El virus que anda, ¿no? El virus que anda, sí, exacto. Cuando no sabemos los médicos, ¿no? Sí. Cuando no saben qué tal, es un virus que anda. Un virus pero que eso anda. es de toda la vida, Sí, no es una novedad. Sí. Entre el virus que anda y en el estamos en ello, Ajá, uf. se van pasando los días, los meses, los años y todo igual. Y lo vamos viendo, ¿qué me dices tú de lo vamos viendo? Y lo vamos nunca viendo, llega. Sí, qué rabia me dan a mí esas expresiones. Esas frases así, sí. Yo ir a un terrible. médico y que me diga el médico, un virus que anda, le digo, ¿dónde está? Que no lo veo. Exactamente, pero ¿qué virus? ¿Qué? ¿Vale? El virus que A lo anda. mejor es un virus que, bueno, pues tal, pero igual puede ser uno que si no lo coges a tiempo te complica mucho la existencia. Pero bueno, pues eso, cosas que el pasan. virus que anda, estamos en ello. Lo vamos viendo. O la que se está poniendo de moda, que si apenas que te fijes un poquito en tertulias, entrevistas y a canutazos, vamos a sentarnos a trabajar. Sí. Vamos a sentarnos a trabajar. Pero ¿no? eso viene ya de... A ver si también nos de la sentamos a época- trabajar. De la época de Aznar, cuando se había sentado a trabajar toda la noche con Sí. George Bush, era el presidente en Sí, aquel sí, momento, sí, ¿no? que nos metieron en la y que a nos la mañana metieron. siguiente ya el hombre salió hablando mexicano, raro. Sí. ¿Cómo es entre americano y mexicano? Spanglish se llamaba, Sí, la algo de expresión. eso, El Spanglish aquel. Qué risa, ¿no? Pero Pues bueno, sí, pues sí. pues Bueno. tenemos que sentarnos a trabajar. Eso sí sería conveniente que lo hiciéramos y que lo hicieran algunos que Sí, deben pero sentarse. uno le dan ganas de ¿no? decir, ¿pero qué pasa? ¿Que trabajan de pie? ¿O es que solamente trabajan cuando se sientan? Cuando se ¿O se sientan. tienen que sentar para empezar a trabajar? Bueno, de pie se puede llegar a algunos acuerdos, ¿no? Y mira, pues creo que vamos por buen camino, venga, vamos a sentarnos, ¿no? Sí. Puede ser, también se puede empezar por ahí. Pero vaya, una conversación larga, extensa, si se quiere llegar a determinados acuerdos, yo creo que mejor hacerla sentada, porque si no se complica un poco, Sí, ¿no? sí, entran las prisas. Es cuando vas en el avión, ¿no? Que estás sentada y te dices, bueno, pues voy de aquí a Las Palmas, no me puedo ni levantar porque no me dejan, ¿no? Pero si te vas a la península ya son 3 horas de vuelo. ¿Quién no se levanta en 3 horas de vuelo? Por el Yo no amor me de levanto, Dios, ¿eh? ¿no? Yo no me levanto. Yo sí, yo me levanto, aunque ¿Sí? sea para estirar un poquito. ¿Y qué haces? Nada, te doy una vuelta al pasillo, vuelvo para allá, vuelvo para acá y entonces es como... Eso lo hago Para mirar, ¿no? mirar, A ver quién está en el va en el avión, bobita. No, yo
Yo me Uno siento... nunca sabe dónde te puedes encontrar Sí. algo interesante. Entonces, a lo mejor en el avión conozco gente que en el Pues avión... a mí en el ha avión, hecho- yo antes de subir, pues mira lo que sea, y después que aterrice, que ya esté quieto el pájaro, pues también, ¿no? Me levanto y ya miro, pero mientras tanto a mí no me mueve A mí nadie. no me mueve nadie del asiento. Tú con tu cinturón Y bien si apretadito. pasa algo, me encontrarán encasquillada dentro del cinturón y del asiento, que no me levanto para nada, ni me suelto. Buena chica. Obediente. Hablando de aviones y de vuelo, qué descaro, ¿no? Los pasajes, el precio de los pasajes. Es imposible plantearte viajar, salir de aquí Sí. por casi todo, con el 75% de descuento. Hay que ver, Sigue ¿no? siendo caro, sigue Es siendo carísimo. caro. Todavía entre islas parece que lo salvamos, ¿no? Pero ya cuando intentas volar fuera de las islas es horroroso. Es que- Como dices tú, ese 75%, pero eso es real. Es real que el resto de los habitantes de este país que no tienen derecho o acceso a ese descuento de ese 75% pagan esa burrada por venir a Yo no Canarias. sé, yo sé que estuve mirando, haciendo cábalas y demás, a ver cuánto salía a distintos destinos, por ejemplo, Madrid, con el descuento y en distintas compañías. Y con el descuento, la más económica por persona son 150 euros. Mi madre. Pero sin nada, porque ahí le Sí. tienes que meter. Si llevas la maletita de viaje, factura. Si quieres sentarte en un determinado lugar, factura. Todo va sumando. O sea, Sí, es horrible. Esa es la exacto. compañía más de bajo coste, pero vamos, que 150, pero es que ya después de ahí para arriba, la más económica, con ya la maletita de viaje facturada y todo lo demás, 190 ida y vuelta a Madrid. Mi madre. Y en días poco Sí, comerciales exacto, y en momentos y que no a... es un fin de semana, porque a lo mejor los fines de semana... No, y a 4 meses vista. O sea, Mi que madre, tampoco qué es barbaridad. 190. Pero sin descuento, el más económico salía 580 euros. Digo, ¿quién paga eso? Pues Ida te y digo. vuelta para venir a Tenerife. A Tenerife. 4 meses vista, ¿eh? Que tampoco es... Digo, Sí, pero sí, bueno, sí, ¿y aquí terrible. dónde están los que se supone que iban a vigilar todo esto? Y... Ah, amiga, si te vi no me acuerdo. Si te vi no me Igual que acuerdo. aquella, desde la legislatura pasada, aquella intención de la obligación de servicio público, ese modelo experimental entre Lanzarote y Madrid, eso tampoco se vio Tampoco más, se ni hay vio. voluntad de que se vea. No, yo creo que hay cosas que se dicen en el momento preciso, necesario para el que lo dice, y después ya te digo, si te vi no me acuerdo, ¿no? Entonces hay situaciones que ellos mismos se complican por el hecho simplemente de recibir un voto o lo que sea, o conseguir aquello que les interesa. Cuando en realidad hasta muchas veces esas ideas que están proponiendo pues, hasta son buenas. Y después, Claro. ¿por qué no las pones en práctica? ¿Por qué te quedas solamente en hacer pues una manifestación y luego no lo haces, ¿no? Una vez que consigues lo que quieres, luego no lo haces cuando es bueno. Pues si tú me dices a mí, es que yo no tenía ni pie ni cabeza, lo dijo y no tenía salida, no Sí, había fue un oportunidad, canto no era al opción, sol, ¿eh? exacto. Y dices tú, mira, pues mejor que no lo haya hecho, ¿no? Pero cuando tienes buenas ideas, también la política es súper complicada. Tú puedes decir misa, pero cuando llega el momento de Claro, actuar, pero- no siempre tienes la libertad, porque no es algo que dependa solamente de ti, Pero ¿no? Rita, eso es lo que la hace complicada, porque las personas, el común de los mortales, los que andamos por la calle, no estamos buscando que nos hablen de la Agenda 2030 ni de los fondos Next Generation que tienen que venir no sé cuándo, sino queremos cosas palpables y que nos resuelvan el día a día, el momento al sí. momento. Todo lo demás son fábulas y complejos de quienes llegan a la política de quererse hacer más. Sí. Porque no me digas tú, bueno, hace poco, ¿cuánto hace que Vinter anunció esa conexión directa Tenerife, Gran Canaria con Madrid? Pues Sí. ríete de los precios de Vinter, Sí, ¿eh? pero también tenemos que tener en cuenta, no es por defender a Vinter, que no tengo acciones allí ni nada, ¿no? Pero sí tengo que decirte que Vinter es una de las mejores compañías que está volando ahora mismo desde las islas, ¿eh? Y te digo en todos los sentidos, porque no tienes que facturar, no tienes que pagar facturación de maleta, te dan un catering a bordo
gordo, que eso no te lo da ninguna ¿La compañía. chocolatina? No, Ah. no. A ver, si vas a Gran Canaria, vas a Lanzarote, te dan una chocolatina, te dan un donut o te dan los millitos con Bueno. piña en el verano, Pero ¿vale? ya es algo. Pero es algo, ¿vale? Sin embargo, si viajas a Madrid o viajas fuera de las islas, te lo digo porque lo he hecho y lo he comprobado, te dan como un catering, una cajita con una serie de cositas y te dan la bebida. Eso no te lo hace ninguna compañía. Pero hoy en incluido ese en el compla- precio. Sí, incluido en Sí. el precio, incluido en el precio. No es que te pasen después con el carrito y digo, ¿usted qué quiere? Uy, que va, hay Neleta. una- No, te va. Y además a todos los pasajeros igual, ¿no? Hombre, no sé si preguntarán algunos si tiene alguna alergia, alguna alergia o cosa. a tal. A mí en las 2 ocasiones en las que lo he hecho no me han preguntado, simplemente me lo han puesto allí. Como no tengo alergia, tampoco he preguntado qué lleva ni nada, pues me lo he Claro. comido y además muy bien. Muy bueno. Sí. Es una compañía que es bastante puntual. Ya lo es en las islas, o sea, que fuera también. Hombre, habrá momentos en los que no dependa también de ellos, lo que pueda pasar en otros aeropuertos. El Bueno, eso aeropuerto de pasa en destino cualquiera. pasa en todos sitios, pero es bastante puntual. Entonces, Vinter tiene una calidad diferente a lo que son las low cost estas que trabajan aquí en las islas. Entonces, la diferencia a lo mejor de precio es esa calidad. Y yo estoy dispuesta a pagarla porque, hombre, pues sí. Entiendo que haya gente que no, que prefiera ir pues con un poquito más apretado en el sillón, que no quiera tal, que no sé qué. Pues Y porque- aguantando la subasta. Exacto, y aguantando pues porque es la única posibilidad que tiene, que también es entendible, pero si ir más cómoda, más amplia en un viaje tan largo y con muchas más comodidades, oiga, pues yo prefiero pagarla, así que de aquí mi enhorabuena a Vinter. Tú no por tienes eso. acciones en Vinter, pero No ya las Vinter tengo. está perdiendo la oportunidad de tener una buena directora de marketing y promoción. A ver si me contratan. Porque a mí me has convencido. No, creo que tienen, no sé si es directora o director, pero tienen muy buen marketing. Ah, bueno. Y muy un buen que se lo conozco yo, un buen director de operaciones, mejor todavía. Ujú. Sí, ese lo conozco yo personalmente y es muy bueno. Bueno, pues nos quedamos en eso. 15M, ¿qué te viene a la cabeza? 15 de mayo. 15 de mayo, ¿qué hubo el 15 de mayo? ¿Qué pasó el 15 de mayo? ¿Elecciones por casualidad? Esa pregunta me la hice yo esta mañana, que decía, a mí de que me suena tanto el 15 de 15M. mayo, el cumpleaños de alguien. El 11M Tener- sí, no ha quedado allí, pero ya Y es si yo te mes diferente. recuerdo el movimiento Indignaos, No me digas. ¿te acuerdas? Sí. Pues fue en 2010, no hace tanto. Madre, sí, bueno. 2010, el 15M, cuando las plazas de todo el país se llenaron de llenaron. personas, estudiantes, profesores, Sí, sí, intelectuales, trabajadores, no. desempleados, Ujú. con aquel movimiento de Indignaos que Ujú, venía ujú. en toda España. Y bueno, y empezó antes la primavera árabe. Ujú. No, unos días. Y mira cómo acabó la primavera mira cómo árabe. acabó. Pero Pues sí, pues, 15M, todo lo que movimiento fue, y ahora ni nos acordamos. Que nada, además un movimiento que tuvo mucha importancia, ¿no? O sea, bueno, de hecho ocupó el gobierno en este Bueno, en este ellos se país. aprovecharon. Todas las cosas hay Ya. que decirlas por su nombre. El 15M había un colectivo que era apolítico, Ujú. aunque apolítico no es nadie, porque Ya, todo el mundo es y político. algunos se sumó, ¿no? Pero se fueron metiendo, Ujú. y los de Podemos lo hicieron suyo. Las cosas por... Bueno, después se creó por- Podemos, se ¿no? creó a Podemos raíz de ese de- movimiento se creó de se creó eso. Podemos, exactamente. Pero mira tú, lo que rápido sube, rápido baja. Tú no tienes más que ver los bizcochones que haces en casa. Que se enseguida A se mí te... todo se me... Por cierto, anoche soñé con bizcochones y tú me estás sacando los bizcochones ahora. Sí, los bizcochones. Eso te sube para Y arriba, la se te- cantidad de se te- veces que vas a mirarlo a ver cómo va, ¿no? Exacto. Se te florece aquello para arriba, pero en cuanto lo sacas de lona se catapulta. Sí. Pues esto, pues igual, bueno, igual que le pasó a Ciudadanos también, ¿no? En su momento. Hay Que que por ver. cierto, hablando También. de las elecciones En Cataluña, Cataluña. ¿no? Parece que ya definitivamente Ciudadanos desaparece del mapa. Sí, del nació en mapa Cataluña y en político, Cataluña y en murió. Cataluña murió, exactamente. Y bueno, lo de este movimiento, yo creo que más allá de Podemos, de ese partido político que se formó a raíz de ese movimiento, sigue habiendo gente que sigue estando indignada.
porque al final tampoco resolvimos mucho, ¿no? con eso. Y creo que sería bueno, fíjate, no, yo no soy de izquierda, aunque si lo fuera tampoco me importaría decirlo, pero no soy tan de izquierda, y sin embargo sí creo que hay cosas que se pueden solucionar, que se pueden mejorar y que desde esa posición se pueden hacer. Y otra cosa es la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué cosa más bonita que la libertad de expresión, que yo pueda llegar sola o con un grupo de amigos a sentarme en la plaza central de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, a manifestar mi malestar con lo que está sucediendo en mi país? Yo creo que eso no tiene precio, desde luego, ¿no? A raíz del movimiento 15M nació también la ley Mordaza, para evitar lo que tú dices. Que eso de sentarte a manifestarte y a decir lo que quieras en libertad. Porque veníamos de la crisis económica 2008-2009, aquella terrible. Sí. ¿Sabes? Yo hice un repaso y decía, caray, el 2009-2010, movimiento 15M. 2012, la cantidad de gente que padeció la crisis económica, la cantidad de propiedades que fueron embargadas, empresas que se fueron a pique completamente. Por la crisis económica, la crisis aquella de las hipotecas subprime que empezaron con tal. No me digas nada, que yo estaba trabajando en banca en esa época y me afectó esa crisis en el sentido de que, bueno, pues los bancos hicieron, bueno, también es cierto que era un tema que proponía el gobierno, ¿no? La unificación de entidades de determinadas. Desapareció Caja Canaria. Desapareció Caja Canaria, se desaparecieron varias cajas en España, que trabajaban muy bien, por cierto, y se crearon otras entidades nuevas. En este caso, Caja Canaria se convirtió en banca cívica con la unión, pues entre otras, de Caja Sur, la Caja Andaluza, que estaba más en quiebra que otra cosa. Pues bueno, se creó banca cívica. Y una vez que se creó Banca Cívica, aquello no pudo caminar, no hubo forma de echarlo para adelante, entonces vino Caixa y dice, venga, va, pues yo me quedo con esto. Y ahí fue cuando me afectó a mí, precisamente en el 2012, que se han pasado el tiempo volando y no nos damos cuenta. Ya han pasado 12 años. Y el problema, y mira, en la banca, ya que lo sales todo el cambio que ha sufrido la banca. Bueno, estas elecciones catalanas han estado marcadas también por ese intento de fusión entre el BBVA y el Sabadell. Exactamente. Que lo que traería sería más paro, más España vaciada. Claro, porque desaparecería muchísimas oficinas que estarían duplicadas, que fue lo que pasó, por ejemplo, aquí por lo menos en Tenerife. Creo que también en toda Canarias, sí. Pues que en cada esquina que estaba una oficina de Caja Canarias, había al lado o en la esquina de enfrente una oficina de la Caixa, ¿no? Entonces lo que no puedes mantener nunca es dos oficinas en el mismo sitio, una enfrente de la otra o una pegada a la otra, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué estás haciendo esa fusión y esa unificación? Entonces, bueno, pues desaparecen un montón de oficinas y desaparece un montón de empleo. Claro. Y el trato personalizado. Bueno, eso ha venido con posterioridad, que ya somos nosotros, o sea, sin ser empleados. Es que encima trabajamos para ellos, porque vamos al cajero o vamos a estas oficinas en las que poco menos que sírvase usted mismo, ¿no? Y encima te cobran. Y te cobran. Pero te cobran bien, porque te cobran tarjeta, te cobran comisión, te cobran no sé qué, te cobran no sé cuánto. Si vas a pedir un préstamo, la comisión de apertura, el seguro, el no sé qué, la comisión por cancelación anticipada. Rita, es porque de alguna manera quien tiene que legislar ha mirado para otro lado, claro, interesadamente. Porque yo recuerdo tener una bronca muy fuerte con un director de la Caixa a cuenta de la tarjeta. Ajá. Porque yo decía, vale, no me atiendes en ventanilla, me cobras si vengo a ventanilla. Ajá. Me obligas a que me lo haga yo con una llave que tú me das, que es la tarjeta, pero a la vez me cobras por esa llave y la tarjeta. Y si se me pierde, me vuelves a cobrar. Y no hay manera de que pueda operar de otra manera, ¿no? O sea... Bueno, la otra forma que tienes de operar, si no es en efectivo, es a través de Internet. O de las aplicaciones de las apps estas para sí, móviles. Pero si tú necesitas dinero para comprar algo en el momento... Bueno, si te cuento lo que me pasó en Madrid estos días que estuve allí, es que, bueno, a ver, yo llevaba pues un dinero... sí, además
justo porque tampoco iba a estar mucho tiempo y más o menos llevaba todo organizado, no necesitaba más dinero. Pero me surgió pues una necesidad de dinero, ¿no? Entonces voy a buscar mi tarjeta y digo, oh, cielos, ¿cómo era? Qué horror, trágame tierra, ¿no? No tenía la tarjeta. No sé qué es lo que había hecho yo el día anterior antes de salir de viaje con la tarjeta que no estaba donde tenía que estar. Entonces digo, pues a ver cómo me las arreglo, ¿no? Entonces, mi hija me dice, mamá, a través de la aplicación del banco puedes hacer tal. Bueno, ella me dio unas opciones, pero a mí aquello se me hacía como un poco espeso, ¿no? Yo delante del ordenador todavía me defiendo, pero ella con un móvil en plena calle me cuesta un poco más, ¿no? Entonces busqué una oficina de mi banco en Madrid y tenía una cerca, entonces pues me voy allí. Claro, mi oficina es en Tenerife, yo estoy en Madrid, es una dificultad, espérate a ver, no me quieras engañar, no sé qué. Mira, pero es que eso lo puedes hacer por el cajero. Pero mira, y tu compañero no me puede, con el carnet, dármelo en ventanilla, que no, pero claro, es que es mejor que lo haga usted por cajero. Bueno, pues estuve 1 hora en la oficina. 1 hora. Con los nervios que yo conlleva. Porque sí, con los nervios, el mal humor, la sensación la impotencia. Exacto, la impotencia, la sensación de les importa un pepino, que o sea, les dará lo mismo que esté aquí 1 hora o lo que sea. Al final me atendió el chico de ventanilla, ¿vale? Porque todas las otras opciones que me estaba dando el director de la oficina no sirvieron absolutamente para nada. Pero él intentó por todos los medios que yo no pasara por la ventanilla, sino que me autoatendiera, ¿no? Vale, me estabas ayudando, pero es como, esta vez, para la próxima te lo haces tú sola, ¿no? Y al final terminó atendiéndome el chico de la ventanilla y mira, a ver, no me irás a cobrar comisión por sacar dinero de un banco que es mi banco, pero de otra oficina. Dice, bueno, eso depende del tipo de cuenta que usted tenga. Vamos a ver el número de qué cuenta tiene usted, porque si tiene una cuenta que le cobra comisiones, tengo que cobrársela de encima. Después de haber perdido aquí te cobran 3 euros por hacer uso de ventanilla. De la ventanilla, ¿no? Entonces dices tú, tierra trágame, ¿no? Los bancos creo que se están pasando un poquito. Rita, lo que dices tú. Y tú eres joven, una mujer preparada, vamos, Sí. estás ahí en el candelero, ocupas cierta posición social. Imagínate Las personas mayores. una ¿no? persona mayor o una mujer de tu misma edad que no ha tenido las posibilidades Sí. de saber lo que tú sabes y que se vea En una situación en así. esa. Sí, Que sí, no sí, sepa sí, a lo sí. mejor ni preguntar, porque es que no está preparada para eso, es que no tiene por qué estarlo, está en otras Sí, cosas, exacto. en otras prioridades, en otras decisiones que ha tomado en su vida. ¿Cómo la tratarían? Porque Sí. yo he visto casos de maltrato a personas en los bancos. Ahora, últimamente, hace un par de días en una oficina. Sí, sí. Sí, porque Entonces- al final molestas. Tú eres bueno si tienes dinero. Eres buen cliente y te tratan, que te ponen la alfombra para que entres. Y te dicen, no, al cajero no, venga usted por aquí. Muy bien. Pero si no, es que somos números. Al final el banco es un negocio. Y lo que les interesa es pues tener beneficios a final de año para poder tenerlo ellos y también dárselo a sus accionistas. ¿Vale? Es un negocio. Pero ese negocio no puede significar que tú a cualquier costa y a cualquier persona los machaques. O sea, yo no tengo la culpa de que a mí, para que me paguen mi pensión, tenga que tener abierta una cuenta corriente en un banco. Es que no es mi culpa. Pero ¿y por qué te obligan a eso? Claro, Esa fue otra bronca que tuve yo. La seguridad social me obliga a tener una cuenta bancaria para yo poder cobrar la pensión, el subsidio de desempleo, no sé qué. Muchas empresas te obligan a tener una cuenta bancaria porque ellos pagan sus nóminas a través de cuenta bancaria. El Estado indirectamente te obliga a trabajar con los bancos. Vale, el blanqueo de capitales y no sé qué. A ver. Sí, porque no se blanqueará poco también desde los bancos. Sí, el blanqueo de capitales con una pensión, Sí. eso puede ser brutal para la economía de un país, amiga. Sí. Rita, nos hacemos la pausa publicitaria y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado. Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas. Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias. Es un mensaje de las cámaras de comercio y el Gobierno de Canarias. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de la frecuencia de Capital Radio Canaria. Y en la tertulia nosotras hablamos, esta tertulia, recuerdo el número de teléfono por si ustedes quieren llamar e intervenir, 922 66 21 69, 922 66 21 69. Y estábamos hablando de esa gestión que nos obliga al Estado, porque nos obliga a trabajar con los bancos, a dejarle aparte un dinero, unos impuestos, pues encima nos cobran, nos obligan a domiciliar nómina, a domiciliar recibo, a domiciliar de todo. Ellos ganan su parte por el domicilio de todas esas recibos y demás, pero es que aparte nos cobran una comisión por tener la cuenta, porque sí, es así. Si quieres hacer una transferencia... A ver, que me cobres por hacer una transferencia, bueno, es un servicio que me hace. Yo no lo puedo hacer, de otra manera tendría yo que sacar el dinero efectivo, ir a buscar a la persona a la que le quiero hacer, le quiero pagar, lo que sea. Bueno, es un servicio, hay que pagarlo, ¿no? El tema está en cuánto me vas a cobrar por hacer ese servicio, ¿no? Y también dependiendo de qué tipo de cliente sea yo. Si soy un cliente que pues tengo los gustos y tal, pues también entiendo que a lo mejor conmigo no tengas las mismas consideraciones que tengas con un cliente bueno, un cliente habitual, que hace operaciones cada cierto tiempo, ¿no? Con cierta asiduidad. Pero el resto, o sea, el tener la cuenta abierta, que a mí me cueste un dinero no 140 barato, euros al año, 60 euros cada 6 meses. ¿Vale? O sea, no barato. Que encima, por tener una tarjeta
porque a ti no te interesa que yo vaya a la ventanilla, no te interesa que tu oficina tenga cola y entonces tú me das a mí, me obligas a tener una tarjeta. 32 euros por la tarjeta. Exacto. O sea, estoy trabajando para ti y encima te estoy pagando. Y encima estás haciendo negocio con mi dinero. Claro, por porque otro lado. El dinero con el que yo tengo ahí los numeritos, ese Ajá. dinero no está ahí están los numeritos. Claro, tú estás no. guardando y traficando no. Bueno, no lo sé, no pongo las manos en el fuego sé con lo nadie. que estás haciendo con él, pero no lo el sé. dinero no está ahí. Que por cierto, ayer escuchaba una tertulia en la televisión de personas que trabajaban o habían trabajado o habían tenido relación con la banca. Y contaban anécdotas de cómo personas mayores, claro, es que una persona mayor no está familiarizada con la tecnología. Uh-huh. A ella le dice, sí, la pensión me la ingresa el día 25 o el día 24. Pero ¿cómo sé yo que realmente dispongo de ese dinero? Uh-huh. Pues dice que muchas personas llegaban, yo no sé si es tu caso, si alguna vez lo viviste, que decía, mira, me dice en ventanilla, me dice si ya me ingresaron la pensión. Sí, Uh-huh. sácamela. La contaban. Y volvía ahora para ingrésamela. Sí. Para asegurarse, sí, para asegurarse realmente... de que la tenía, sí. Bueno, de esos casos había muchos, sobre todo en aquella época, y te digo, ya hace ya 12 años que no. Y ahora me estaban... Esto es de ahora. Claro, porque ahora hay menos movimiento de efectivo y tal. Pero sí, bueno, había muchos casos, ¿no? La persona que venía a cobrar la pensión, le tenías que actualizarle la cartilla, porque la inmensa mayoría de las pensiones se ingresaban en cartilla, no en cuenta corriente, que era una diferencia de cuenta. Le actualizabas la libreta, le ingresaron la pensión. ¿Cuánto me ingresaron? Lo mismo que el mes pasado, lo mismo que el mes anterior, lo mismo que... O sea, esto solo se la van a subir una vez al año y lo justito, ¿no? Bueno, pues entonces me lo das, me lo sacas. Vale, le sacas la pensión y entonces ya, bueno, pues ya terminé con este cliente, ahora me pasa al siguiente que tengo una cola de 40 o 50 personas aquí. No, y ahora mira a ver cuál saldo tengo en la cuenta corriente. Pues tiene tanto, ¿no? Ah, pero entonces, ¿qué se cobraron? Sácame un extracto. Entonces le sacabas el extracto, ¿no? Pero ¿y qué se cobraron? No, se cobraron esto y tal. ¿Y cuánto queda? Pues lo acabo de decir. Vale, pues entonces ingrésame no sé cuánto. Para la luz, el agua, bueno, para los gastos que se cobraban a través de la cuenta corriente. Y ahora me vas a ingresar en la libreta tanto porque es la parte que yo dedico a los ahorros, ¿no? Claro. Y el resto se lo llevaba. Entonces era complicado, ¿no? O sea, pero era algo que, no sé, para mí era algo como muy familiar. Pero ¿no? ese trato es maravilloso. Eso era maravilloso. Además, esas personas probablemente no las volvieras a ver el resto del mes, ¿no? A no ser que tuvieran una urgencia, una necesidad de disponer de dinero, no las volvías a ver el resto del mes, sino venían ese día. Ellos decían, bueno, pues ya que vengo, aprovecho y mato dos pájaros de un tiro. Pero eso se perdió. ¿Algún caso de estos de anécdotas cargadas de filosofía, ¿no? Y de modo de vivir? Yo estoy... quizás cansada de ver en las redes sociales que a veces digo, yo no sé si es verdad o no, yo tendría cara para hacerlo. De estas personas que llegan y dicen, mira, quiero que me saques 30 euros. No le puedo dar 30 euros, lo mínimo son 100. Bueno, pues dame 100, quito 30 y ahora ingrésame 70. Hombre, a mí eso no se me dio, pero nosotros no teníamos esa limitación, ¿no? El cliente podía sacar lo que quisiera. Pero sí había gente, por ejemplo, que venía a buscar 10 euros y venía todos los días. Claro. Eso fastidiaba, ¿sabes? Porque dices tú, todos los días saca 70 y te la semana, ven una vez a la semana, ¿no? Pero bueno, a ver, claro, dentro del abanico de clientes, las diferencias de personalidad y tal, pues, y de las necesidades de cada uno, ¿no? De su forma de vida y tal, pues hay de todo, te encuentras de todo, pero bueno. Y después clientes que no aparecían nunca. O sea, que no venían o venían una vez al año, pues no lo sé, pues esos tenían otras capacidades. Yo recuerdo estar años en una oficina y no haber visto nunca a determinados clientes. Sabes que son clientes tuyos, los llamas por teléfono o te llaman por cualquier consulta, pero no verlos, no saber
cómo son, si son altos y rubios o si son bajitos, morenos y anchitos. No, eso no. Ya eran visionarios. Sí, no, sí, me voy a ir adaptando porque este va a ser el futuro. Ellos fueron los que fueron creando escuela para lo que tenemos hoy. Sí. Bueno, hablando de economía y de clientes, bancos y demás, ayer lanzaba un informe, no sé si has tenido la oportunidad, el Banco de España, que alertaba de la brecha entre jubilados y jóvenes. Cada vez los mayores de 75 años tienen más dinero y cada vez son más pobres, hasta el punto de casi una indigencia, los jóvenes. Uh-huh. De hecho, el titular del Mundo, la tasa de vivienda en propiedad entre los menores de 35 años se desploma al 31%, en el mejor de los casos, porque la mayoría de ellos son los que heredan. Uh-huh. Fíjate, resto, encima, ni siquiera por herencia, opción, pero no por opción a no. poder comprar su propia vivienda. Pero bueno, esto viene también pues por la falta de empleo, por el alto precio de los alquileres, el alto precio del coste de las viviendas, el alto tipo de interés que tienes que pagar por las hipotecas. Y la nula creación de vivienda pública. Es la nula creación de vivienda pública. Al final tampoco te la van a regalar, la tendrás que pagar, pero bueno, siempre será más económica, ¿no? Y tendrás acceso. Esto es eso, seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, aquí se tienen que cambiar muchísimas cosas, y una cosa que está dentro de la Constitución, como es el derecho a la vivienda digna, que hoy en día no se pueda tener, me parece que algo se está haciendo mal o muy mal. Claro, porque eso repercute en un joven que para pensarse en alquilar sepa que por debajo de los 35 años es imposible. Sí, pero es que... Porque tiene que ver con el empleo, ¿no? Sí, tiene que ver con el empleo y yo te digo después con los precios, claro. ¿no? Porque tú puedes tener un sueldo de, no sé, ahora mismo el sueldo base son 1.200 euros, pero encontrar un alquiler que esté acorde, que no te represente más del 30% de ese sueldo, que es lo que se está, o sea, lo tiene ahora establecido. Mismo se está pagando el 60%, el 60% del sueldo se alquiler. está dedicando a la vivienda. A la vivienda no digna, porque hoy veía las noticias por la mañana y hablaba un matrimonio, la mujer de un matrimonio, y decía, trabajábamos los dos, y estamos dedicando el 60% de nuestro sueldo a el alquiler de la vivienda. La vivienda alquilada, no comprada. Sí. La vivienda tiene una serie de deficiencias que no nos solucionan, y encima tenemos 2 niños pequeños. Entonces decían, es que lo estamos pasando muy mal. Muchas veces ni salimos de casa, estaba diciendo la pobre, me dio una pena. Muchas veces no salimos de casa con los niños, dice, porque al final los niños sales y te piden un cromo, te piden ir a comerte una hamburguesa o te piden comerte un helado, y nosotros no podemos permitirnos esos lujos. Eso es exclusión social. Exclusión social. Y 2 personas trabajando, que se supone que, bueno, pues entre una sola te lo complica mucho porque tienes un solo sueldo. Entre 2, pues es un poquito más fácil, pero es que al final la carestía es tal que es impresionante, ¿no? Y lo que dices tú, también el no encontrarla. O sea, si hubiera viviendas disponible, probablemente los precios bajarían, porque tú la querrías alquilar, sí o no, tú querrías alquilar tu casa. Lo que pasa es que si la tienes a 1.000 euros, no vas a alquilarla, pero si la pones a 600, la alquilas rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué son esos precios? Entiendo, ¿no? Pues por eso, porque no hay viviendas suficientes, no hay un... Pero viviendas sí hay. El otro día... Sí, a disposición. No, leí un informe que en el total de Canarias hay 200.000 viviendas cerradas. Es verdad que no todas habitables, porque me parece que de estas un 10% necesitarían reformas para convertirlas en viviendas habitables. Concretamente en la capital, en Santa Cruz, se hablan de 30.000 viviendas cerradas, que sus dueños, sus propietarios han preferido tenerlas cerradas antes que alquilarlas. Algo tendrá que haber en cuanto a la ley.
Mira, por un lado, hay mucha vivienda que, como dices tú, está cerrada porque está inhabitable y habría que hacer unas reformas tremendas, como pasa, por ejemplo, en el barrio del Toscal, que es un barrio maravilloso, precioso, con unas casas muy lindas y tal, pero están todas destrozadas, aunque últimamente veo mucho movimiento en reformas, y eso cada vez que lo veo me alegra muchísimo, ¿no? Claro, porque es vida para el barrio, efectivamente. Y después está la ley, ¿no? Que yo, si tuviera una vivienda para alquilar, me lo pensaría mucho, mucho, mucho. Porque tú no tienes ninguna garantía de nada. Tú no estás protegida como propietaria. Tú alquilas y a partir del momento en que tú le entregas las llaves de tu casa al inquilino, estás completamente desprotegida. Nadie te garantiza que vas a cobrar. Nadie te garantiza que el inquilino va a cuidar tu vivienda. Nadie te garantiza que cuando se cumpla el contrato de alquiler el inquilino se vaya. Nadie te garantiza que ese piso que tú has alquilado a una persona sea después realquilado a otra. No tienes garantía de nada. Y sin embargo, el inquilino es el que tiene derecho a todo. Para poder sacar a esa persona de tu casa que no te está pagando, que además encima te está produciendo un gasto porque tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la comunidad. No se te ocurra, si tienes un inquilino, dejar de pagar esos servicios, aunque el inquilino no te pague, porque te denuncian y encima tienes las de perder. Entonces dices tú, ¿perdona? Yo dejo mi piso cerrado, que es mío, me ha costado mi sangre, mi sudor, mi lágrima, mi trabajo durante muchos años, porque probablemente haya sido así, como para ahora yo ponerlo a disposición de alguien que sé que no me lo va a pagar, que no me lo va a cuidar y que no me va a hacer... Mira, ayer precisamente escuchaba también en la radio una pareja de jóvenes, creo que fue en Ibiza. Se compraron, después de muchos años trabajando, tal, no sé qué, pues con dinero también que habían tenido de herencia o lo que fuera, se compraron un piso y para ayudar a pagar la hipoteca decidieron ponerlo en alquiler. Eligieron a la persona al que se la alquilaban el piso, porque además el piso lo tenían puesto, 3 habitaciones muy grandes, muy bien puestas. Bueno, al mes de haber alquilado la vivienda, empezó la inquilina a no pagarle. Lleva un año sin cobrar. Sin cobrar, llevan un año sin cobrar el alquiler, pero es que, no te lo pierdas, la inquilina alquila las habitaciones como habitaciones de vacacional, claro, a una verdadera burrada de dinero, que esa es la que está haciendo el negocio, con lo mío, con lo que me ha costado tanto esta señora. Y encima no paga. Pero encima se jacta de lo que está haciendo en las redes sociales, que fue por lo que los propietarios se enteraron de lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, pues ahora está denunciada y toda la historia. Pero se tiene que ir porque sabe que va a salir el juicio y que el juicio le va a decir que se tiene que ir y tal. Y entonces ha amenazado a los propietarios con que ella se irá, pero le deja el piso primero destrozado y encima le hace un piso patera, de estos de te meto aquí a... Sí, que después a ver cómo lo sacas. A ver cómo sacas al resto. Entonces yo entiendo que un poco el propietario está desprotegido, ¿no? La ley está que... A ver, que yo no estoy en contra de que todos tengamos nuestra vivienda, pero vamos a tenerla de la manera que se debe tener. O sea, no puede ser a costa de nadie. Viviendas vacías. Vamos a ver qué viviendas vacías son las que se pueden ocupar. Porque a lo mejor yo te digo, yo puedo tener un segundo piso que no puedo tenerlo en alquiler o no me interesa tenerlo en alquiler, pero no por eso debe estar dispuesto para que alguien venga, rompa la cerradura y se meta allí dentro y tal. Pero después hay un montón de viviendas vacías de otro tipo que bueno, pues si un banco, que es el propietario de esa vivienda, de ese edificio de vivienda, no le ha puesto pared, no le ha puesto absolutamente nada, no ha hecho nada porque fue una propiedad que se adjudicó en una operación hipotecaria y no ha hecho absolutamente nada, y yo tengo una familia, no tengo dónde caerme muerta y necesito un techo, pues me meto allí y... Eso es diferente, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que es otra forma de... Pero yo con la ocupación yo no estoy de acuerdo. Ayer hablaba yo con un político al respecto y me decía, estábamos hablando de la escasez de vivienda
Y me decía, ¿tú sabes por qué la gente está convirtiendo muchas de sus casas en alquiler vacacional? Primero, por todo lo que tú expones, la inseguridad jurídica de saber que, oye, que voy a seguir recibiendo esa renta por el alquiler, y de que, bueno, de que estas personas no van a hacer negocio a su vez o me van a destrozar el piso o todo lo demás. Él me decía, mira, yo he hablado con 4 propietarios que se dedicaban al alquiler por grandes temporadas y han pasado al alquiler vacacional. Y la respuesta es la misma. Es que yo no solo gano más, sino que tengo la certeza de que esta gente viene tal día y se va tal día. No se van a quedar de ocupa. Exactamente. Entonces, ahí es quizás donde habría que legislar y dejarse de pajaritos preñados y dejar de culpabilizar al propietario. Pues si tú tienes una vivienda... Yo hablaba con el diputado Juan Ramón, no me sale el nombre, el apellido ahora, de La Gomera, de Unidos por La Gomera. Bueno, tampoco me sale el nombre del grupo político, el de Casimiro. Y él me decía, ese problema no lo tenemos en La Gomera, el problema de la vivienda. Y tampoco se puede hablar de que la vivienda vacacional haga rico a nadie. Lo que sí ha ayudado es que hijos de obreros o de gente que se ha sacrificado por tener ese pequeño apartamento puedan venir a Tenerife a estudiar una carrera. Exactamente. O sea, que no es... Vale, pero es que esa vivienda, como bien dice, le ha costado un sacrificio a ese obrero, a esa ama de casa durante muchos años, sacrificándose, dejando o sea, de tener algunas cosas, ¿no? Claro, pequeños lujos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a cambio, pues han conseguido tener pues esa casita o ese piso o lo que sea. Les ha costado su sacrificio para que ahora pues lo puedan poner en alquiler y sea beneficioso para ellos o para sus hijos. Perfecto. A mí es que eso me parece maravilloso, que creo que es hasta justo. ¿Y qué me dices de este intento de reforma de la ley de propiedad en zonas turísticas y residenciales que ha contado con el rechazo del Parlamento de Canarias? Tienen que volver a tramitarla. De esas personas que se han comprado con un montón de sacrificios un pequeño apartamento en el sur para su retiro, su jubilación, sus fines de semana. Y ahora están recibiendo multas de 3.000, 6.000, 10.000 por habitar ahí. Mira qué bien. O sea, es mío, me ha costado mi dinero porque yo lo he pagado, a mí nadie me lo ha regalado, no me vino del cielo y ahora no puedo ir porque... La ley de uso turístico te impide vivir de manera habitual en el lugar y ni siquiera tú puedes explotar eso de ponerlo en alquiler. Tienes que dárselo a una empresa. A la empresa, a los grandes empresas. Para que ellos la exploten y encima... los beneficios serían para ellos. De lo tuyo tengas que darle a ganar a otro. No lo sé. Es que de verdad que en Canarias está la ley de vivienda, todo lo que tenga que ver... Sí. Bueno, en la ley de vivienda en general del Estado, pero en Canarias esos pequeños resquicios legales que han puesto en marcha. Sí, en toda Canarias, porque yo había escuchado un caso en Las Palmas, o sea, en Gran Canaria, en el sur, que precisamente era eso, pues que también era un complejo de apartamentos muy, muy viejos, construidos en los años 70 o así, y bueno, pues los propietarios en un momento determinado pues decidieron dejarlo para eso, para ellos, pues nos vamos los fines de semana al sur y disfrutamos pues con nuestros hijos o nosotros solos o lo que sea, y habían recibido eso, la notificación de una multa porque estaban viviendo en su propiedad. A mí aquello me resultó tal, pero tampoco indagué mucho más, porque pensé, bueno, pues esto será un complejo de apartamentos que está afectado por algún tipo de sanción o algún tipo de cosa de construcción, lo que sea, y nunca le puse más asunto, pero luego escuchando, con el paso del tiempo dices tú, pero es que, a ver, ¿dónde estamos? El turismo, bien, es importante, el turismo es necesario, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Canarias, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, pero lo que no podemos olvidar es que aquí habemos unas personas que habitamos y que desarrollamos nuestro trabajo y tenemos nuestra vida y tenemos nuestras familias y que necesitamos también tener pues, un poco de dignidad, un poco de comodidad, acorde a lo mejor a nuestro sacrificio, a nuestro trabajo, lo que sea,
y que no pueden... Nos van echando. Exacto, no puede venir alguien de fuera o los que están gobernando no pueden pretender que nosotros nos vayamos para que venga el turismo y entonces después, ¿para qué quieres esto? Da la sensación, cuando uno mira a esos edificios que de repente a las personas que viven ahí años empiezan a amargarles la vida para que se vayan porque quieren convertirlos en pisos turísticos, pues sigues indagando y dices, bueno, pero es que la isla es como ese edificio en el que me quieren echar de determinados lugares porque quieren convertirlo en comercio, en empresas turísticas, que yo no pueda disfrutar del lugar. Del lugar, sí, exactamente. A mí, por ejemplo, el sur de la isla me parece que ya está un poquito... O sea, con la isla tan bonita que tenemos, los lugares tan bonitos que tenemos, esa naturaleza, esos espacios naturales... te vas por toda la isla y yo gozo y disfruto. Yo disfruto de salir un sábado, un domingo, días entre semana, pues igual lo puedo hacer también, pero sobre todo eso, un fin de semana, y coger tu coche e irte por todos los pueblos de la isla. Y sin embargo llegas al sur, llegas a lo que es los cristianos en las Américas y ya cada vez un poquito más allá. Y me deprimo completamente, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me da miedo, yo he sentido miedo. No tiene nada que ver. Y de día. Sí, en pleno día, imagínate, en determinados lugares turísticos, he tenido miedo. Es tremendo, qué ¿no? inseguridad tan grande. Pues eso. Y pues, lo venden como la panacea. Pues yo creo que deberíamos pensar, bueno, deberían los que gobiernan, yo por mucho que tú y yo pensemos, ¿verdad? No va a pasar nada. Hacen caso, nos tomarán por... yo creo que deberían plantearse hacer un freno, ¿no? O frenar y sentarte y hablar, como decíamos al principio, siéntate o quedarte de pie, si quieres. Pero trabaja. Pero plantear algo para modificar esta situación. Mira lo que pasó, la manifestación del 20 de abril. Un éxito en toda Canarias. Un éxito. Al día siguiente estaban los políticos diciendo, vamos a poner una tasa para tal, para no sé qué, no sé cuánto. Perdona, ¿y qué más? Y ya nada. Ahora ya no hay ni taza, ni vaso, ni plato, ni nada. Me vas a poner una taza por visitar los lugares emblemáticos y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y del resto de mis peticiones, del resto de las peticiones de la sociedad, eso no se toca nada. Pues de hecho, creo que se llevó también algo al Parlamento. Y se rechazó ¿vale? lo de la tasa turística y todo aquello que pueda tocar. Y caray, nosotros vamos a cualquier sitio y en la factura, antes de alquilar, te dice tanto por tasa turística. Y tú dices, pues en casi todas partes. Pues vale, y quieres entrar a un museo, quieres entrar a una catedral, quieres entrar a no sé dónde, y tienes que pagar. Pero eso es algo que ya el turista lo tiene asumido. El turista tiene asumido que tiene que pagar. Y yo te aseguro que el turista que viene a Tenerife tiene asumido, si se le cobrara una tasa turística, que esa tasa turística tiene que pasar, tiene que pagar. Y no pasaría nada. Pues Rita, que llegamos al final. ¡Ay, Dios, qué bien! Sí, que si nos dejan seguimos hablando aquí. Bueno, nosotros hablamos. Así se llama Sí, nosotros hablamos. Rita Calero, mil gracias por estar aquí con nosotros. A ti por contar conmigo. Y a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Que nos ha acompañado. Bueno, pues llegamos al final, hacemos la desconexión regional, gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos un poquito de publicidad, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado. Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas. Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias. Es un mensaje de las cámaras de comercio y el Gobierno de Canarias.
Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. 12 del mediodía, a las 11 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. Buenos días. La Comisión Europea ha mejorado sus previsiones de crecimiento para España para este año al revisar 4 décimas al alza el crecimiento del PIB hasta el 2,1%. Reduce en 2 décimas su estimación de déficit público para este ejercicio hasta el 3% del PIB. España volverá, por tanto, a ser la economía que más crezca entre las grandes de la eurozona este año, impulsada sobre todo por la demanda interna y la resiliencia del mercado de trabajo. Fuentes del Ministerio de Economía valoran estas previsiones, que confirman a su juicio la política del Gobierno, que está permitiendo conjugar uno de los mayores crecimientos con una reducción sostenida de la inflación y la mejora del poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas, apuntan desde el Ministerio. La Comisión Europea, que por cierto ha mantenido en el 0,8% la estimación de crecimiento para la zona euro, apoyada entre otras cosas en el consumo privado, como señala el comisario de Economía Paolo Gentiloni. El consumo privado está llamado a impulsar este repunte económico gracias a que se mantiene la fortaleza del mercado laboral y el aumento de los salarios reales, lo que debería permitir una recuperación del poder adquisitivo perdido. Pero la economía también está rodeada de riesgos, dice Gentiloni, que han aumentado en los últimos meses, entre ellos las guerras en Ucrania y en Gaza. Para 2025 espera una subida del PIB del 1,4% y en cuanto a la inflación, Bruselas calcula que cerrará este año en el 2,5% y el que viene en el 2,1%. La inflación ha bajado desde el inicio del año y va a continuar moderándose y alcanzará el objetivo del Banco Central Europeo en la segunda mitad de 2025. Por cierto, que esta mañana hemos conocido el dato preliminar del PIB del primer trimestre en la zona euro. Ha subido un 0,3% y deja atrás la recesión técnica, en la que había caído tras encadenar 2 bajadas consecutivas del 0,1 en el tercer y en el cuarto trimestre del año pasado. Y en cuanto a protagonistas empresariales de la mañana, hoy nos estamos fijando en Grifols, que en algunos momentos lo hemos visto subir incluso un 5%. Ahora el repunte es más moderado, pero aún así sigue siendo el valor del IBEX 35 con más subidas, superiores al 3% después de volver a beneficios en el primer trimestre, 21 millones de euros, aunque la deuda financiera ha seguido subiendo hasta 9.800 millones. Avanza en cumplir sus objetivos, es lo que dijeron ayer sus directivos en conferencia con analistas, y su presidente Thomas Glanzmann insistió en que trabajan en mejorar las previsiones de flujo de caja libre, que por cierto ha sido negativo en el primer trimestre, 253 millones. Tengan la seguridad de que la generación de flujo de caja libre es nuestra máxima prioridad. Activar todas las palancas posibles para mejorar la generación de efectivo a corto, medio y largo plazo. medium and long term.
Y en el mercado también se cotizan los resultados de ABN AMRO, el banco neerlandés que ha ganado 674 millones en el primer trimestre, un 29% más. Sin embargo, está bajando en el mercado casi un 5%. Roberto Scholtes destaca algún punto negativo. En los bancos hay diferencias entre aquellos que están siendo capaces de contener sus costes y aquellos que no. Hoy ABN AMRO es la de arena, es esa incapacidad para expandir su margen. Pues vamos ya a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Las bolsas europeas están subiendo a la espera de conocer el IPC de Estados Unidos del mes de abril, que esperamos a las 2:30 de la tarde. El IBEX sume un 0,6% hasta 11.305 puntos. El DAX avanza medio punto porcentual, está por encima de los 18.800 y el Eurostock 50 está muy plano en 5.084. Se desmarca con ligeras caídas el CAC 40 parisino, que cede un 0,13% hasta 8.215 puntos. En el IBEX 35 lidera las subidas Grifols con un repunte del 3,4%, 2,5% sube Colonial y Sabadell y BBVA un 1,5%. En el lado de los descensos, ACS con una caída del 1%. En las divisas, según las pantallas de XTV, el euro dólar en 1,0828. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en la sintonía de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla a través de las distintas frecuencias moduladas o a través de la página web www.la10.es desde cualquier lugar del mundo. Bueno, nos adentramos en el mundo de la cultura y les empiezo con la lectura de un pequeño relato, algo que fue pues real. Los agentes que se personaron en la mañana del viernes 18 de diciembre de 1970 en la primera planta del edificio ubicado en el número 37 de la calle Jesús de Nazareno, en pleno centro de la capital tinerfeña, no daban crédito a lo que contemplaban sus ojos. Ante ellos, una horripilante escena: los cuerpos descuartizados de 3 mujeres esparcidos por la vivienda. Dagmar, de 41 años, y sus hijas Petra, de 15, y Marina, de 17, habían sido brutalmente asesinados por Frank Alexander, hijo y hermanos de las víctimas de 16 años, con la complicidad de su padre, Harald, de 39. El triple parricidio de una familia alemana en Santa Cruz de Tenerife, el 16 de diciembre de 1970, saltó a las portadas internacionales. Y hoy, 54 años después de este parricidio con tintes religiosos, se nos ofrece la posibilidad de indagar en él en formato novela histórica, bajo el título Leopoldo, obra que se ha visto la luz gracias al buen hacer y a las pericias de nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros. Damos la bienvenida, saludamos al escritor Jorge Fontes. Buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Claro que sí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente, muy a gusto. Jorge, ¿por qué Leopoldo? Buena pregunta, para empezar. Vale, como bien has leído, se trata de un crimen muy conocido, muy mediático, que fue muy mediático en su momento, en los años 70, está muy incrustado en lo que es la propia historia de la ciudad, porque a fin de cuentas Santa Cruz tampoco es una ciudad que sea famosa por crímenes de afortunadamente. Este tipo. No somos algunos Nueva York hay, o Chicago, algunos hay sí, raros. Hay algunos escondidos. Pero bueno, como este fue tan específico, tan concreto, realmente la gente, sobre todo la gente mayor, lo recuerda porque fue en pleno centro de la ciudad, encima de la mercería el escudo a la que todos hemos ido a comprar algo, algún botón o lo que sea. O sea que forma parte de nuestra propia historia. No hubo investigación
porque los dos asesinos, padre e hijo, Harald y Frank Alexander, se entregaron directamente a la policía. Y confesaron y hubo un testimonio. O sea, yo no podía enfocar esta novela, yo quería contar esta historia, pero no la podía enfocar como una novela negra donde hubiese un detective que investiga el crimen. No, porque claro, no daba es el pie. caso. Entonces, buscando la fórmula de adentrarme en el tema, pensé que a lo mejor la figura del juez instructor del caso me podía valer. Y así podía poner un personaje in situ dentro del sitio donde ocurrieron los hechos, y todo el proceso no de investigación, pero sí la recreación del interrogatorio, la confesión, etc. Claro que eso se quedaba corto, eso daba para 50 páginas. Si yo quería escribir una novela, tenía que desarrollar el tema, y el tema no daba para desarrollo. Entonces pensé, a ver, ¿qué ha motivado o cómo se justifica un crimen de esta categoría? ¿Qué provoca que un padre y un hijo mate a su propia familia de esta forma tan brutal? La cuestión religiosa, la lucha entre el bien y el mal, Dios y el diablo, y ahí se me abrió un filón. Entonces, la novela empieza siendo absolutamente rigurosa con la historia. O sea, es una novela realista. Uh-huh. Pero llega un punto en que doy un salto a la fantasía, que es donde se abre el campo del escritor, del narrador. Y digo, bueno, ese mal, entre comillas, ese ente maligno que ha provocado que Frank y Harald cometieran el asesinato, sale del cuerpo de ellos, por decirlo físicamente, y busca otra víctima para seguir haciendo el mal, porque el mal necesita de las personas para poderse realizar. Ajá. Si no tiene efectividad. Bueno, pues el mal encuentra a Leopoldo, al juez instructor. Entonces, un personaje que en la novela empieza siendo una persona correcta, culta, muy inteligente, muy familiar, muy padre, muy marido, muy cariñoso con su familia, poco a poco, a medida que va avanzando la novela, se va transformando porque el mal ha entrado en él. Entonces se va transformando y se va convirtiendo en lo que Harald y Frank acabaron siendo. Y ese es el desarrollo de la novela. Qué misterio, ¿no? De saber qué pasa con Leopoldo al final. Sí. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has encontrado a la hora de darle vida a esta creación tuya? Bueno, la investigación fue relativamente sencilla porque, ya te digo, fue un caso muy mediático en su momento, con lo cual fui a la hemeroteca, aquí al lado, al TEA, y saqué todo lo que se había publicado en el momento para documentarme. Y luego tuve la suerte que, como ya se ha cumplido más de 50 años del proceso, el informe judicial, el acta judicial, ya es de dominio público. Entonces localicé el acta judicial y lo pirateé directamente. O sea, claro, ahí estaba toda la información, ahí estaban todos los datos, ahí estaban la declaración de los asesinos, la confesión, el interrogatorio que se les hizo a los asesinos, y yo reproduzco, no reproduzco los dos porque sería reiterativo, pero sí todo el interrogatorio que el juez de su momento, el juez instructor real de su momento, le hizo a Harald Alexander, está reproducido en el libro letra a letra. O sea, que es un documento también. Claro, entonces sorprende, porque, bueno, a ver, está reproducido, yo lo he recreado, lo he ambientado, lo he novelizado, pero lo que él dice es textual a lo que él declaró en el año 70. Y entonces, cuando lo vas leyendo, te vas dando cuenta de la mente que tenía la mente tan trastornada que tenía ese hombre para cometer esos asesinatos. La justificación de él es que Dios les dio permiso. Ay, mi madre. Ellos vieron al diablo en las mujeres de la casa, importante el detalle, las tres eran mujeres.
el diablo entró en las mujeres. Ellos lo vieron, reconocieron al diablo en la mirada y en la expresión de sus hermanas y de su madre, y Dios les dio permiso para liberarlas. De hecho, existe una tercera hermana, Sabina, que no falleció, no fue víctima, porque en ese momento no estaba dentro de la casa. Ella trabajaba en la casa de un médico alemán en La Laguna, y en el momento del parricidio ella no estaba ahí y se salvó por eso. Pero padre e hijo, después de cometer el asesinato, se fueron a los rodeos, al aeropuerto, con intención de irse a Alemania. Pero no tenían el pasaporte, entonces no pudieron salir. Y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Pues fueron a donde estaba trabajando Sabine, su hija, para decirle lo que había pasado. Y entonces se los dijeron, Sabine, hemos matado a tu madre y a tus 2 hermanas. Y Sabine les abrazó, les dio las gracias, y les dijo, gracias a lo que ustedes han hecho, ahora mamá y hermanas están con Dios. O sea, dentro del núcleo familiar... Que ella también estaba trastornada. Claro, o sea, ellos pertenecían a una secta alemana, que todavía existe, todavía está en activo. También es verdad que no ha vuelto a ocurrir nada así dentro de los miembros de esta secta. Y pertenecían a una secta que veían la religión de una forma un poco extremista. Entonces, ellos, por ejemplo, eran fervientes adoradores de la palabra de Jesús. En la casa, cuando la policía entró, había mucha decoración religiosa, pero es que la cosa fue más allá, porque digamos que no solo habían crucifijos y cuadros o esculturas, sino que sobre todo ellos valoraban mucho una figura cristiana muy conocida, que es el corazón de Jesús. Que se representa a Jesús con su corazón en la mano. Bueno, pues ellos hicieron eso. Ellos intentaron recrear eso con los cadáveres de su familia. Y entonces, cuando la policía llegó al apartamento, se encontró los 3 cuerpos mutilados. O sea, les habían abierto el pecho, extraído el corazón y lo habían colgado en la pared con cuerdas. Ay, mi cabeza. Jorge, ¿por qué te fijas tú precisamente? Porque es que antes tú recreas en la novela cómo Leopoldo asume ese mal. Yo quiero saber, poniendo un poquito desdramatizando el tema, ¿por qué tú te fijas en este tema? No sea que también el mal te hayas traído, te hayas succionado, decir a ti, te necesito. Estuvo ahí. ¿Sí? El origen del proyecto surge de un amigo mío que se llama Leopoldo y que es juez. Y lo conocí en El Hierro, él fue juez en El Hierro durante un par de años y hicimos muy buena amistad. Y un día me manda un artículo de periódico diciendo, esto puede ser una buena historia para ti. Y entonces yo leo el artículo, me impacta porque sinceramente no tenía conocimiento, no sabía de estos hechos, me impactan y veo las posibilidades literarias que tiene. Y entonces ahí es cuando me vuelco. Y en homenaje a Leopoldo puse al personaje principal de la novela su nombre. ¿Rompes en cierta manera tu línea de escribir tus novelas históricas? Porque han estado muy centradas en lo que es la historia, fidedigna a la historia. Entonces en esta rompes, ¿no? Le das más margen a tu creatividad. O sea, parto de un hecho real. Lo que te comentaba antes, ese hecho real no me da campo para desarrollar, se quedaría en un cuento, ni siquiera una novela corta, se hubiese quedado en un relato. Yo quería escribir, me encuentro más cómodo en la novela que en el relato, y como quería escribir una novela, tuve que buscar algo que me permitiera. Entonces, en esta ocasión, sí, mezclo realidad y ficción. Pero bueno, en los trabajos posteriores he vuelto otra vez a la novela histórica, a la recreación real de hechos ocurridos aquí. ¿Qué ha dejado en ti Leopoldo? No, a ver,
tú me preguntaste antes lo que me había costado del trabajo. La investigación, ya te digo, que fue sencilla, directa. Al encontrar el expediente judicial ya tenía toda la información ahí, no necesitaba entrevistar a nadie ni nada, ni hacer nada, porque ya toda la información estaba ahí. Pero cuando continúo y me planteo toda la dualidad humana de la lucha entre el bien y el mal, entre una creencia religiosa, hasta qué punto tus convicciones te pueden llevar a cruzar una línea roja, una religión cuyo segundo mandamiento o tercer mandamiento es no matarás. Cómo una familia fervientemente religiosa acaba cometiendo ese hecho. La Biblia está lleno de casos. El más famoso, que todos conocemos, el de Abraham. Dios le mandó sacrificar a su hijo y en el último momento lo impidió. Aquí no. Aquí Dios manda a estos dos hombres a matar a su familia, pero en ese momento Dios estaría distraído. Porque que estaba de guardia, estaba ocupado. Algo pasó. Entonces, claro, todo eso te lo planteas como escritor. Y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué lleva a unas personas a cometer eso? En justificación religiosa. Yo creé un personaje, amigo íntimo de Leopoldo, que es un sacerdote. Y claro, se crean conversaciones entre ellos dos, porque Leopoldo no entiende tampoco. O sea, digamos que yo me personifico en Leopoldo y no entendía la motivación de esta gente. Y lo hablo con un representante de Dios. Y en la novela ese diálogo un poco trata de explicar, pues, ¿por qué? El por qué. Desde el punto de vista católico, el libre albedrío es la justificación. Dios te dice lo que tienes que hacer, pero tú eres quien decide si hace o no hace. Pero claro, ahí se mezclaban muchas cosas que yo, o Leopoldo, en mi nombre, le hacía al cura. Preguntas que le hacía al cura. Y le, vale, si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, si Dios es pura bondad, ¿cómo permite que ocurran sucesos como estos? Y llega un punto en que el cura no es capaz de dar una explicación racional a eso. Entonces se ancla en cuestión de fe y libre albedrío, que son dos pilares fundamentales de la Iglesia Católica. Y ahí ya, o entras por ahí y te lo crees, o te planteas muchas dudas. Entonces, Leopoldo, durante todo el proceso, él se va dando cuenta de que ha cambiado, de que está sufriendo una metamorfosis interior a nivel moral muy fuerte, que está actuando de una forma que el año anterior no hubiese actuado. Él también se pregunta, ¿qué me está pasando? Yo recreo una escena en la Casa del Conde, que es una casa que está en Las Mimosas, una casa abandonada que está en Las Mimosas, que ya en aquella época, en los años 70, estaba abandonada. Bueno, pues ahí yo sitúo a Leopoldo ahí, en esas elucubraciones mentales que él tiene, pues divagando por Santa Cruz, acaba ahí. Y ahí ocurre un episodio fantástico que personifica todo lo que él tiene en la cabeza. De repente lo ve escenificado. Y entonces siente, si Harald, claro, Harald y Frank cometen un asesinato brutal en nombre de Dios. Pero ¿quién ha impulsado ese asesinato? ¿Dios o el diablo? Ya. Pues Leopoldo entra en contacto con el diablo. Y el diablo el mal, sinónimo diablo, lo va llevando por cierto tipo de caminos. Al principio él se los cuestiona, pero acaba dejándose llevar. Viene a ser un poco la reflexión también cuando indagamos en sectas
¿Cómo es posible que la gente pierda su propia voluntad y asuma a los jefes? O sea, de secta no sé mucho, pero sí he visto gente degradarse, destruirse. Al entrar. Viene a ser algo así. Jorge, nos quedan apenas poquitos minutos y 1000 preguntas por hacerte. Hay que señalar que con esta novela entras a formar parte de la colección Agustín Espinosa del Gobierno de Canarias. Tremendo. Ahí es nada, ¿eh? Tremendo. Sí, ahí es nada. Sí, la verdad es que fue... A ver, yo me presenté evidentemente al concurso y cuando me notifican que lo había ganado realmente fue impactante porque a nivel profesional subes un escalón muy grande, estás entre los destacados y supone una responsabilidad enorme porque dices, bueno, ahora ya esto es serio, estamos hablando de palabras mayores, ya no es literatura de andar por casa, ya entras dentro del grupo de selecto, elegidos. ¿no? Sí. Entonces es una responsabilidad muy grande de cara a trabajos futuros, un orgullo enorme porque ves el listado de nombres que aparecen en esa colección y dices, joder, estoy yo aquí. Entonces es una satisfacción muy grande, una enorme felicidad y una satisfacción de decir, contra, pues cuando decidí dedicarme a esto, no me equivoqué. No te equivocaste, yo creo que no, lo digo y no te lo planteé. Jorge, las personas que nos hayan escuchado, que se lo hayan planteado, ¿cómo conseguir y dónde? Leopoldo, vale. Porque es una edición limitada. Es una edición limitada, realizada por el Gobierno de Canarias. Todavía se puede conseguir en algunas librerías de Santa Cruz y de La Laguna, o sea, en Lemus, en El Águila, en Islática, en Agapea. Todavía me consta que tienen ejemplares, pero muy pocos. Y no es una novela que se vaya a reeditar, al menos en un periodo corto. Yo tengo pensado volverla a publicar con una editorial independiente, fuera de lo que es la edición del Gobierno de Canarias. Será el mismo libro, tendrá el mismo título, cambiará la portada seguramente, pero no verá la luz probablemente hasta el año que viene, como muy pronto. Claro, porque hay que esperar que se cumpla ese periodo de tiempo que ahora mismo le pertenece al Gobierno de Canarias. Por eso. Que ellos mismos, y además me lo han notificado así varias veces, también están muy, muy sorprendidos y muy contentos de la aceptación que ha tenido la novela y que se haya agotado la edición en pocos meses. Entonces ellos están que no se lo creen tampoco. Bueno, el nombre de Jorge Fonte es garantía. Muchas gracias. De saber que lo que se lee es literatura de la buena, de la de verdad. Y ya para finalizar, Jorge, ¿con qué te gustaría que se quedaran quienes leen Leopoldo? Bueno, con que Santa Cruz de Tenerife es un personaje más de la novela. Se desarrolla toda, prácticamente íntegra en Santa Cruz. Yo intenté recrear el Santa Cruz de los años 70. Hay muchas localizaciones todavía, como el escudo, los personajes van a comer al puntero o van al Cine Rex a ver una película, o sea, van al Parque García Sanabria a pasear, o sea, Santa Cruz forma parte de la novela, entonces es una novela santacrucera, si se puede acuñar el término. Pues sería una maravilla escuchándote que aquí se apostara de verdad por la literatura y que en este Leopoldo existiera un escenario, que la gente ponga una ruta de estaría Leopoldo, muy bien. De Leopoldo y tantas otras, ¿no? Sí, porque además se presta mucho a eso. Un amigo mío, y te cuento la anécdota muy rápido, que él decía, yo cojo todos los días, o sea, él trabaja en el Boulevard, cojo un taxi todos los días en la Plaza Weyler, con lo cual todos los días paso por debajo del escudo. Y un día me mandó una foto del escudo y dice, cabrón, ya no puedo pasar por aquí sin pensar que eso está ahí arriba. Lo que ocurrió en el piso alto. Voy a cambiar de calle porque me da miedo pasar por aquí. Bueno, pues ha sido la verdad un auténtico placer compartir tiempo de radio contigo, indagar en Leopoldo, conocernos y quedarnos con las ganas de empezar a leerlo. Jorge Fonte, escritor, mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar.
Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado. Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas. Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias. Es un mensaje de las cámaras de comercio y el Gobierno de Canarias. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AGE damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Bueno, en el último tramo de la mañana, pero no por ello menos importante, ¿no? Empezamos alto, continuamos alto y finalizamos en alto, como debe ser. Saludamos a nuestro invitado, amigo, compañero, que se encuentra al otro lado del teléfono, habitual de los miércoles, con quien analizamos todo eso que nos toca de cerca. Julio Torres, escritor, investigador y director de lalagunaahora.com. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras, Julio? A ver, ¿de qué te ibas a reír? Me coge en la biblioteca, en la hemeroteca, en el fondo de Canarias, en el campus de Guajara. Y pues, entonces me estoy riendo viendo lo que se mueve alrededor, ¿no? Están acampando, ¿no? Sí, hace un frío. Están con unas mantas encima. Con unas mantas, hay una que tiene unas mantas como si fuera imitando una piel de vaca blanca y negra, ¿no? Y yo digo, de aquí no, aquí no aguantan. Es horroroso, horrible. Encima están en el césped. Ay, la humedad, claro. Esto tiene poco futuro.
Ya, de todas formas, esta mañana cuando yo llegué a las 8:15 cuando abre, había alguna caseta más, pero ahí hay algunos iglús que se han ido yendo. Ya la mantita queda suelta encima de una mesa que está como de estas de camping, de una mesa esta de madera, Sí, de merenderos de monte, ¿no? Ahí está la manta, sola. Claro, y ahí dice la visión. Es que aquí no estamos acostumbrados al tiempo. Cuando hace calor, para la playa, y si hace frío, las movilizaciones terminan cuando empieza el frío. Sí, pero que hay un viento en el descampado, en el campo de Guadalajara, en el Cepeo, horroroso. Ahora mismo las palmeras estas washingtonias que están plantadas aquí se están moviendo como el puntero del reloj de la catedral. Sí, además es que estamos no aguantan. Estamos en alerta no, pero sí en aviso por bajada de temperaturas e incluso lluvia, y el viento fuerte. Los alisios que estaban desaparecidos llegaron con todo su armamento. Un amigo bastante viejo que siempre me ha gustado hablar con gente mayor y tal, y encima tener amistad. Claro. Él decía, fíjate tú la predicción del tiempo, que si mayo marcea, que es lo que está haciendo mayo, claro, está en tono con un marzo de los antiguos, de frío y tiempo así raro. Julio mayea, quiere decir esto que en julio también las temperaturas no serán tan altas. Por lo menos eso es lo que decían los viejos laguneros de antaño. Julio, que eso lo estamos viendo, que llega, acuérdate el calor en diciembre estaba uno en chola y en pantalón corto, y en enero ha habido un enero más caluroso que el que hemos pasado. Pues es lógico, es como si las estaciones se estuvieran rodando. Es que se han rodado. Yo me estuve bañando hasta diciembre o casi en enero. En enero, pero si en enero tuvimos una ola de calor. Antes no íbamos, en Semana Santa ya no íbamos a la playa, ahora tienes que esperar a que se caliente otra vez en agosto. Claro, es que hasta que el sol nos raje las piedras y no va uno a la playa. Ya puede ser julio, agosto, lo que quiera. No, a mí no me lo dice el calendario, me lo dice la temperatura. Sí. Que va. Si hace un frío. Estaba mirando, estoy buscando una fecha y un tema que me tiene loco, porque he visto todos los periódicos del año 64 y ahora estoy con los del 63. Por cierto, me vino a visitar en la mesa que yo estaba haciendo la investigación un historiador que seguro tú conoces, ¿sí? Enrique Rizzo. Ah, que sí, él también estaba por arriba hoy haciendo investigaciones. Y me vino a saludar. Y bueno, pues el tema es curiosísimo, ¿no? Me encuentro que toma posesión el nuevo rector en el año 63, Antonio González. Todos los periódicos no hablan sino del turismo, de lo importante que es. La autopista Santa Cruz Laguna y tal, llevarla hasta donde hiciera falta, porque es más movilidad para el turismo, y no sé cuánto, ¿no? Yo digo, bueno, pero con el turismo, pero es que resulta que hay una fotografía publicada en la tarde, no sé si es del 8 de julio o algo así, del 63, una foto aérea donde se ve toda la autopista, toda la recta, como desde las Chumberas, o quizás más abajo toda la parte que es recta, se ve de la autopista. Y después se ve un poco así como los puentes aquellos estrechos que tenía la autopista, y que después, en la segunda década del siglo XXI, lo tiene todavía la autopista en el aeropuerto de Los Rodeos. Madre mía, sí, aquel puente histórico. Antiguo. Bueno, pero entonces, ¿qué hace el rector de la actualidad del siglo XXI? que se dé cuenta. Del 2024. 40 años, a ver, 40, 60. 61, porque es julio del 63. Cuando toma posesión, en el 63 tomó posesión Antonio González. Bueno, pues ese puente todavía está. Luego, que no se siente con los responsables del Cabildo a blanquearle nada de todas las ideas que tienen para aflojar el tráfico en Tenerife, porque tenían que haber empezado no esta corporación, sino hace muchos años, de haber quitado ese dichoso puente, porque todos se claro, son un embudo. Entonces, es un embudo que se quedan cuatro carriles, los 2 y 2, que ha tenido desde el año 61 que inauguraron esa autopista. Pero ¿a quién le van a tomar el pelo?
Desde luego, de verdad, porque no me voy a estar riendo. Cuando vi la foto digo, bueno, blanco y en botella, y encima se sienta, hombre, claro, te sientas, pero ¿qué tipo de políticas son? ¿Qué te vas a sentar? Si te fijas en el periódico, yo pongo lo que es el proyecto que existe para tunelar la autopista. Lo lógico sería que la autopista tuviese 8 carriles, por lo menos desde aquí, desde el campo de Guajara, donde me encuentro ahora, a esa altura, hasta pasada Guamasa, incluso pasado Tacoronte, pero soterrado. O sea, túneles, y no seguir metiendo más asfalto. Y luego, de alguna forma, hacer una reconversión del turismo, porque no podemos tener los cientos de miles de coches de alquiler que tenemos tirados en la isla. Es una locura. Entonces, hay que hacer un turismo sostenible, hay que hacer un turismo de calidad y no de cantidad. Pero hoy viaja todo el mundo y sacamos el pecho. Y yo no se saca hoy. En los periódicos estos he estado viendo que sacaban el pecho. Hemos llegado a ese cuarto. Mira, en ese momento que ese puente estaba ahí, y como era una gran autopista, un gran futuro para el turismo, y que estaba Antonio González de rector, cuando entró Antonio González, se alcanzó por primera vez 1.000 alumnos en la universidad, matriculados en la Universidad de La Laguna. 1.000 alumnos. Ahora, según la señora Dávila, pasan 20.000 todos los días. Van a pasar 20.000 por la rotonda, la pasarela. Van a poner una carrera nueva en la universidad. 4 años corriendo alrededor de... Sí. Los diplomas, graduado, el máster te lo dan, de Herradores, toda la Trinidad y 2 vueltas a la pasarela. La carrera va a ser esa, va a tener los 20.000 cruzando por allí. Sí, a ver, esto es que para reírse. Asignatura obligatoria en todos los grados. Si usted quiere pues acabar con el tráfico de autopista, mire, primero, señora Dávila, no es cerrar el acceso a la autopista que hay en Guamasa, la altura de Guamasa, no. Ese puente desaparezcalo ya, dinamítelo por la noche, claro. Y háganlo en 3 días, y saque la autopista ahí, y ya está, que de loco. Claro, que ese es el embudo. Sí, el embudo total, porque es que desemboca en un puente del año 60. Claro, y encima ponen en la zona todas esas superficies, grandes superficies, claro, que atraen más tráfico y la gente buscando la oferta. Encima la has presionado, porque el crecimiento natural que tuviese ese puente, que sería donde han montado McDonald's y la gasolinera y el Lidl y el chino y el chino, todo, pero que eso ahí es lo que necesita para ampliar, para quitar ese puente. ¿Cómo dejaste edificar ahí? Pero qué políticas insulares y de movilidad se han hecho hasta ahora, señor. Pero que de verdad que es penoso. Entonces, claro, y luego me puede sacar con la foto diciendo que acabas en 2 meses con el tráfico, sacar al rector y a medio y a su claustro, pero a mí me parece que el rector no debe de blanquear las políticas de nadie y que debe de ser la voz de la cultura, la voz de la autoridad, por lo menos. Y de la universidad, y dejarse de estar hablando del de tráfico. Y no mezclarla en eso, porque el caos de tráfico es total y absoluto. Y el caos de tráfico de la autopista del norte, está claro que están los rodeos, que tanto para venir como para ir. Y no es que, vamos, y encima, de verdad, lo del puente ese no tiene, pero ese loco, que siga existiendo el puente, ese que se hizo en el 61, y que todavía sigamos... Pero si ahí siempre cuando vas a los rodeos, al aeropuerto y te encuentras el caos ahí. Claro, pero es que el caos está ahí porque la autopista ahí se convierte en una autovía. No se convierte en 2 carriles, viene con los carriles que vienen de Santa Cruz y llega y se convierte en 2, tanto de ida como de vuelta. Eso es un embudo, eso es imposible que lo soluciones con nada. Y bueno, y por la tarde, ya antes yo pasaba y tal, porque claro, siempre he usado, pues, he pasado de un lado a otro de la laguna, he usado la autopista siempre, toda la vida. Hasta hace unos años,
pues tú veías que, bueno, en horas puntas, podían ser a partir de las 2 de la tarde, una cosa así, pues se ponía como colapsada subiendo Santa Cruz Laguna. Luego, un viernes por la tarde, que la gente venía del sur de trabajar, de tal, está colapsado, está viniendo todo el mundo a trabajar en el sur. Ahora no, ahora a cualquier hora, a las 4 de la tarde, de cualquier día, de un lunes, no llegan del hospital para arriba, está totalmente colapsada, pero es que no se mueve un coche, pero claro, ¿a dónde van? Al embudo. Tú perdona que siempre esté con el palo pero que no vengas a decir que estás haciendo una pasarela que es una cosa única en Europa y no sé qué, no me estés vendiendo humo, hombre. Pero mira, y hablando de la pasarela, ¿dónde están esos anillos? Esos trozos. El otro día pasé por allí, vi dos piezas allí tiradas en el sur. Sí. En donde estaba el Padre Cheta, en la sí, pero están allí tiradas, sacan la foto caminando por encima, que parece que están montando algo, pero aquello está allí. Sí, claro, y son capítulos, y ahora tal, esos movimientos, tal, y son parte que eso no va a solucionar nada en absoluto. Vamos a ver, mira, ya estamos en mayo, ya el tema lectivo en la universidad prácticamente se ha terminado, lo que son épocas de exámenes. Sí. En el campus de Guajara, el lunes y martes, quizás la cantidad de un parking de 500, la parte que tienes que da hacia la autopista, al lado derecho, pueden ser unas 400, 500 plazas, pues llegar a las 8:15, ¿verdad? Y estar ocupado 4 coches, 5 coches, las 500 plazas, ahora mismo, desde mayo. Sí, y ahora hasta octubre, no hay ese movimiento. ¿Qué movimiento va a tener esa pasarela? Eso recoge la inversión y además esa pasarela evidentemente no está en la zona, no va a facilitar el acceso a la zona al campus de Guajara, ni a los campus de medicina. Pero si eso no es sino para caminar por ella, Julio. Pero para caminar, no por para eso coches, y sin cubrir el viento, un día como hoy, eso te coge y te acuerdas algo vale un peine, ¿no? Te ponen en Izaña, como te coge una racha de viento de tan fuerte encima de la pasarela, te ponen los baldíos en el camino en medio. Cuando salgas de la emisora, si miras para arriba y ves alguna paracaídas, no es ningún paracaídas, es algún iglú que se lo lleva donde está. Sí. Desde luego. Julio, otra cosita que pasó, no sé si estuviste el otro día en el pleno en la laguna. No, vamos a ver, ya después de que lo hacen en streaming, ya no ya lo ves desde casa. No están, claro, son unos sillones incomodísimos y tal. Entonces, a ver si va a ser, tranquilamente. Si va a ser por eso, por lo que está crispado. por los sillones. Del problema que tuvo el alcalde con Rubén Ascanio. Con Rubén Ascanio, sí, me pareció que Rubén también estuvo un poco desafortunado, ¿no? Sí, los dos. Porque en algún momento Rubén dijo algo así como interrumpió la intervención del portavoz socialista de Valero de Arbelo y dijo algo así, o se le entendió o se escuchó con esto que tiene el micro cerrado pero que está abierto, ¿no? Lo llamó delincuente, ¿no? Entonces ahí lo desarmó la de Dios, ¿no? Pero ¿quién llamó delincuente a quién? ¿Rubén a Badel o al revés? Dijo, no, Rubén Abadel. Rubén Abadel comentó delincuente. Eso fue lo que entendió, lo que se entendió. Y entonces ahí fue donde se armó la de Dios y pedía que se alojara, que se fuera y tal. Y él sí tuvo rápido, pero tuvo una lucidez política tremenda que descolocó a la mesa pidiendo el amparo de la Secretaría del Pleno. Sí. Y entonces fue muy hábil, Rubén estuvo muy hábil. Pero bueno, son expertos en la pelea, porque yo no había visto nunca a nadie cuando se pide el desalojo pedir el amparo de la Secretaría o de la mesa o tal, ni siquiera del Parlamento. Y ahí lo hizo, o sea, o bien lo tenía muy estudiado, ¿no? Porque
Yo sé que yo también me quedé así, dije... Se vive de esto, se convierte uno en un profesional de la política. Desde luego, ¿no? De la política y de todas estas argucias. Yo lo vi también en streaming y lo que me llamaba la atención, sinceramente, la cara de Alberto Rodríguez, que no levantaba la cabeza del papel. Como diciendo, esto conmigo no va, que estaba al lado. Sí. Sí, no. Y Alberto es muy correcto en todo el pleno, e incluso, claro, una cosa no quita la otra, es educado. Y con mociones que le aprueban incluso por unanimidad, sobre el tema turístico y tal, ¿no? Pero bien, está haciendo una buena labor. Que asuma, una gestión que suma. Se le ve menos resquemor que a Rubén. Rubén está... tener todo y verte que estás en la oposición y tal, y eso pues te quema, ¿no? Eso, además, porque puedas tener muchas ganas de sacar cosas adelante. Le cerraron en la Capilla del Sur, en Bajamar, eso que era un logro tremendo. ¿Qué capilla? Como un museo, un museo en la capilla que está en Bajamar, la antigua iglesia de San Juan, una capilla chiquitita que está más allá de... No, esto es San Juan, eso aparte no es ni propiedad municipal y hay un montón de problemas con esa capilla que es patrimonio y está cayéndose. Pues está cayéndose a cachos, la antigua iglesia de Bajamar, que está donde para la guagua. El Gran Poder, algo de eso, el Gran Poder de Bajamar. Pero el Gran Poder antiguo. Entonces eso, tiene como salón, como sala de arte y no sé qué, y crearon, siendo concejala de esto de deporte, y ir a Afonso o algo, que hicieron la Capilla del Sur, como un museo para las tablas de sur y todo eso. Sí, como si esto hubiese sido Hawái. Entonces, claro, la inutilidad fue tal que lo que han hecho, pues, el nuevo grupo de gobierno es cerrar la pared. Claro, es que... Y eso ha levantado una ampolla como si hubiesen cerrado el Hospital General. Es que desde luego... Es una cosa que de verdad que te tiene que reír. Es que de verdad que hay cada iniciativa... que uno dice, bueno, pero el complejo, ¿dónde está? Te quedaste colocada la Capilla del Sur en Bahamas, ¿no? Pero que no, hombre, surfistas, claro que lo hay, tanto tampoco. Pero en determinadas zonas, Julio. En determinadas zonas, porque Bajamar es todo rocas y piedras que no te puedes ni bañar. En el Arenales, donde se juegan algunas olas y tal, pero no una cosa para grandes profesionales. Sí es cierto que en la punta hay un equipo de surfistas y tal, que incluso una de las chicas, o por lo menos hace un par de años, 2, 3 años, pues llegó y sacó algo en el campeonato de España y tal, de acuerdo, pero eso no justifica tener que hacer un museo con una persona que tiene que estar allí para las horas de apertura y tal, pudiendo tener esa sala con una actividad pues más móvil, ¿no? No una cosa estática o fija como un museo de lo que sea, ¿no? Y menos del surfing, tú me dirás, y la gente y el turismo que va a Bajamar, bueno, eso no cabe la gente allí. Desde luego, hay que hacérselos mirar. Mira, y otra cosa que te había comentado, Eurovisión. No, ahora te lo puedo decir, la zorra vino con el rabo entre las piernas. Europa. La zorra quedó en zorrita, Julio. Pero es que nos van a coger y nos van a echar de todos los sitios. Entonces que con el Chiquilicuatre. Sí, pero el Chiquilicuatre quedó en el puesto 16, ¿eh? Y con su guitarrita de plástico ahí. Sí, pero fíjate, pero que no mandamos nada que valga. Mira, Irlanda, que fue un montaje precioso, aquella La Bruja y tal, bueno, pues la coreografía era de un español, un chico de Alicante, ¿no? De Elche. Pero lo de las zorras, que no me gustó, no solo por el mensaje, que ya eso podríamos discutirlo, sino contra que no, que por los personajes. Que se puede vender. Sí. Claro, y encima después uno ve los de Reino Unido, que uno dirá, oye, no sirven, pero por lo menos entretienen la vista.
Sí, tú me dirás. O el de Croacia que salió con aquello del Windows, que salió bueno. España pasó. De la España de Franco, con las castañuelas, no con las castañuelas, la imagen de España, de las castañuelas, la peineta y la bata de cola, a tipos con barba y tal. Julio, no, pero de la España de Franco no, del año pasado que mandamos a Lea, de la mujer aquella. Oye, que en la época de Felipe mandamos aquella de descalza, la barca. Sí, la de la barca, la Betty mi ciego, la Betty mi ciego. Sí, pero sí, hemos hecho varias, ¿no? Pero esto es así, ¿verdad? Que hombre, nada, ponen a lo que hemos mandado en una galería, en un museo. Pero tú viste, todos los programas decían que tenía muchas posibilidades, que bueno, que estaba dentro de los 5 primeros y tal. Bueno, sí, por el final. Europa es lo mismo que la pasarela. Europa no es tonta. Desde luego, ya dice, venga. Corean, todo el mundo contento, no, porque se saben la canción y la corean y todo, sí, claro. Con la manada que hay allí dentro, corean cualquier cosa. Lo que le eche, el Eurofan, es disparate, ¿no? Lo que cuesta es ser Eurofan. Desde luego. Bueno, yo le eché un ojo por interés informativo que por otra cosa, para ver las situaciones. Pero la verdad es que me parece un disparate, no tenía calidad, había otras cosas mucho mejores. Suiza, el mismo Israel por lo que pasa y el problema que hay y tal. Hombre, Israel, es difícil. Abiertamente tenía muchas posibilidades de ganar también, una buena puesta en escena, buena música, buena voz, me parece que es muy serio. Y lo que sí podemos decir que el festival como tal, coreografía, puesta en escena, montaje, precioso, una pasada, una cosa totalmente del siglo XXI, una maravilla, un verdadero espectáculo. Pero es que nosotros no llevamos ni un montaje que despistara. Nosotros salimos con el rabo de la zorra entre las piernas. Por lo menos haberse vestido de zorro, de algo, yo qué sé. Pero creo que se tenía que quitar la ropa y se le trabó y no le funcionó el rollo de tirar a ella, que algo tenía que hacer que tiraba pues y se quedaba, pero se le trabó. Gracias a Dios. Y menos mal. Porque no me dé ese disgusto. Si no quedamos los últimos de abajo. Muchachos, los últimos. Es que pasamos. A un plato. Pasamos del culo de Chanel, que llamó la atención, a los culos de todo, que era un insulto. Coño, pero por Dios, ¿qué pasa? Porque si yo respeto a todo el mundo, pero también me gusta que me respeten a mí. Claro, la verdad que sí. Los pelos de la barba no se fue lo único que no se habían depilado. Ay, Dios, de verdad tremendo. Pero en general, actuaciones muy buenas, pero también muchas muy patéticas, Julio. En general nos fuimos. Sí. Las hubo peores y cosas que yo vi que yo dije, ¿y esto qué es, Dios? No tenía nada más que enviar, pero bueno. Un festival que... Me ha dejado alucinando diciéndome que gracias a Dios que se le trabó para caída de techo. Porque si no... Algo era la ropa, pero no sé si es de ella o de ellos, que todavía se iban a quitar algo con más, pero sé que se les trabó y no pudieron ella estaba con una transparencia. Ella estaba así, pero forrada de arriba abajo. Forrada de arriba. Sí, no, pero era transparente, era como una blonda, el pantalón, todo. No, pues yo creo que eso se lo fueron a quitar. Tendré que informarme. Cualquiera sabe, algo iba a pasar. Julio, que llegamos... Para plantearme no ver el próximo festival. Oye, y antes de irnos, nos quedan 2 minutos, Cataluña. ¿Tú qué crees que va a pasar al final con este hombre, el Puigdemont que sigue dando la lata, que uno creía que ya se lo había quitado encima? ¿Y no? No, yo creo que hasta que no sean las elecciones europeas, que son el 8, ¿no? El 9 de junio. El 9. El día 10, ya sabemos, además, el día 10 se forma la mesa del Parlamento. Sí, y entonces, claro, la mesa, quien la presida y quien la forma y tal, ya se sabe lo que vaya a pasar. Por detrás, pero que evidentemente no creo que Pedro Sánchez le diga a ella que deje
que se abstenga y Esperemos que no. Con un acuerdo, eso sería un desastre. Espero que no, porque Cataluña ha hablado claro, o sea... Hombre, clarísimo. Ha hablado constitucionalista, porque si tú sumas los votos de los partidos constitucionalistas, que son Vox, le guste a quien le guste o no, PP y PSOE, tienen 69. O sea, uno por encima todavía de la mayoría absoluta. O sea, que eso es constitucionalista. El independentismo naufragó. Pero totalmente. bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa el día con la composición de la mesa. Vamos a ver. Julio, que llegamos al final. Como siempre, Venga. Mil gracias por compartir el rato y por estos minutos de risa, que la verdad que también hacen falta. Me voy cantando zorras. Venga, gracias, Julio. Venga, un abrazo. Un beso, chao, chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de la mañana de hoy. Les hemos acompañado en la parte técnica Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Gracias por escogernos, por decidir estar con nosotros y ahora se quedan con Joan Wallo y el programa Orígenes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.